buenos días a todos. Saludo y agradezco muchísimo esta invitación que la Universidad del Valle de Guatemala me ha hecho para hablar un rato con ustedes esta mañana. Y saludo a las autoridades de la universidad y de la academia que nos acompañan, a los profesores, a los colegas y a los estudiantes que están aquí presentes. Desde que empezamos, doña Raquel y yo, a pensar en mi visita a Guatemala, Raquel me insistió que era importante venir a la Universidad del Valle de Guatemala. Y yo, por supuesto, estuve de acuerdo y me explicó el perfil magnífico que tiene esta universidad, que me ha quedado mucho más claro cuando escuché a la profesora Stein, en donde lo tecnológico y lo humanístico están siempre juntos. Creo que es la mejor razón de una universidad, no divorciar los saberes, sino juntarlos, ¿verdad? Y hacerlos que uno junto a los otros se complementen. Entonces, claro, mi propuesta para hoy era una conferencia que yo he escrito, pero que no se las voy a leer, ¿verdad? Porque me parece que era más interesante comentar algunos de los puntos que están en mi texto, pero no hacerlo como una lectura que pudiera ser, no digo más tediosa, sino quizá menos acorde con una jornada como esta de hoy, en la que estamos todos aquí reunidos, mientras en la calle están con otros temas. Estamos aquí justamente concentrados en asuntos que son fundamentales para nuestra cultura de hablantes de español. Quizá la primera idea, también debo decirlo antes de empezar a reflexionar sobre estos aspectos, debo decir que el panhispanismo ha sido un tema, una suerte de caballo de batalla que desde la Asociación de Academias, que reúne, como ha dicho Raquel, 23 academias hoy, nos estamos empeñando en darle curso en nuestras investigaciones. No es un eslogan que vamos repitiendo, sino que se materializa en las distintas investigaciones que hacemos para la descripción de la lengua. Las academias tradicionalmente, y también las academias, las de antes y las de ahora, siempre han trabajado en la descripción de la lengua española, es decir, en cómo es nuestra lengua en cada uno de esos momentos, cómo es nuestra gramática, cómo es nuestra ortografía, cómo es o debe ser nuestro diccionario, tanto diccionario general de la lengua, porque no hay que olvidar que hablamos español todos. No hablamos español guatemalteco como una entidad o venezolano como una entidad cerrada, sino al contrario, junto a lo que puede ser distintivo léxicamente hablando de cada uno de nuestros países, eso abona, eso enriquece al español general, que es el que todos hablamos y gracias al que todos podemos entendernos. El panhispanismo apunta hacia eso, es decir, la palabra misma habla de un acuerdo general de concebir la lengua española en uno quizá, o mejor dicho, en el gran valor que tiene la lengua española, que es ser unitaria y al mismo tiempo diversa. Ese es un enorme valor que tiene el español que no tienen otras lenguas. Podemos nosotros, cualquiera de nosotros, recorrer la inmensa geografía de nuestra lengua hoy, una lengua que hablan aproximadamente 600 millones de personas, que es una cifra pues muy llena, es la segunda lengua del mundo, tomando en cuenta el número de hablantes nativos, y es una lengua que se dispersa o se distribuye en 4 continentes y en 23 naciones y posiblemente o sin posiblemente en otros territorios que quizá no constituyan una nación, pero que también son territorios donde el español tiene presencia. Yo recuerdo hace años que me escribió un profesor de Guam. Guam es una pequeña isla del Océano Pacífico que es un protectorado norteamericano. Son de esos territorios que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra,
y antes también había como captado. Entonces me decía él, mire, en Guam, que es una pequeña isla, todos hablamos español, pero nunca nos mencionan. Entonces yo me he dado siempre la tarea de mencionar ese pequeño territorio, ínfimo a lo mejor en número de hablantes, frente a México, donde hay 120 millones de hablantes de español hoy, pero ese territorio para nosotros vale tanto como el territorio donde se habla numéricamente más español. Es decir, el panhispanismo nos permite una suerte de democracia de la lengua, es decir, no hay hegemonías lingüísticas. Unas academias, unos países, unos territorios no valen más que otros, solamente porque hablen muchas más personas que otros allí el español, sino que todos, para nosotros, en nuestra consideración teórica y práctica, son importantes. Entonces, vamos a quedarnos con esa imagen. Guam, que es una pequeña isla del Pacífico, donde un puñado de personas habla español, y México, donde por las cifras que conocemos año a año, gracias al Observatorio de la Lengua del Instituto Cervantes, hablan 120 o un poco más millones de personas en este instante. El panhispanismo es el concepto que permite esta reunión aparentemente dispareja entre lo mayor y lo menor. Y es el concepto que también nos permite evaluar las diferencias. Esas diferencias que vienen dadas por pronunciaciones. La lengua española es rica en eso, porque en cada lugar, no solamente cada país, porque también al interno de cada país hay distintas maneras de pronunciar el español. Pero, y si las pusiéramos todas juntas, construiríamos o haríamos un coro de 1000 voces, ¿verdad?, en donde cada uno de nosotros pudiera aportar una manera específica, un sonido específico de nuestra lengua. Porque las lenguas también son eso, o son fundamentalmente sonidos que cargamos de significados, como ustedes saben. Entonces, el panhispanismo permite también postular que todas esas entonaciones, que todos esos sonidos que vienen en nuestra lengua como conjunto son variedades estimables. Nunca a partir de este concepto podrá decirse que mal habla o que mal suena o suena como un campesino o suena como una persona. Nada de eso nos interesa, al contrario, nos interesa que todas esas variedades, todas esas entonaciones, todos esos sonidos construyan una sola, digamos, sinfonía de 1000 voces, como decía. Y esto, si lo llevamos al terreno del léxico, pues se amplifica mucho más. Y es justamente en ese terreno donde quiero centrar mi exposición esta mañana. Porque el léxico es, a diferencia de la gramática, a diferencia de la ortografía, que son campos de la lingüística en que o niveles de la lengua, en donde lo normativo es necesario. Es decir, no podemos, cada uno no puede tener su propia ortografía, porque si no, no podríamos leer nada. Cada uno puede tener su propia gramática personal, porque tendríamos miles de gramáticas y no nos entenderíamos. Pero el léxico sí permite esa enorme riqueza. El léxico permite evaluar, comprender, sumar la inmensa variedad de palabras y de expresiones que constantemente usamos en nuestro ejercicio cotidiano de la lengua para expresar las cosas que nos interesan, en primer lugar, las cosas que queremos comunicar, para expresar nuestros afectos. Las lenguas están cargadas de afectos, también están cargadas de repudios, porque hacemos las dos operaciones, halagamos e insultamos, tenemos sintonía y empatía con algo, y tenemos también displicencias a ciertas cosas, pero son afectos en suma. Las lenguas llevan ideas, llevan modos de comprender la realidad. Las lenguas fundan, en cierta manera, la vida de todos nosotros. Y esto es tan cierto que no es lo mismo si nuestra lengua es el español,
o si nuestra lengua es el inglés, o el chino, o la que sea. Es decir, cada persona se apoya en su lengua para manifestar una identidad, para manifestar una específica manera de ver el mundo, y eso es lo que hace que las lenguas sean obviamente potentes e importantes. En el caso del español, ha crecido esta lengua y seguirá creciendo sobre esa base de lo diverso y unitario al mismo tiempo. Es más, el español parece ser una lengua que se afinca, se hace sólida en lo unitario en la medida en que se conocen más variedades y en la medida en que entendemos la diversidad como un enriquecimiento y no como un empobrecimiento. Que quizá eran formas de la lingüística de otro tiempo, de otros tiempos, ¿verdad? No los voy a calificar, en donde se pensaba que usar palabras que usaba la gente del pueblo, dicho en estos términos, era hablar mal. Al contrario, para las academias de este tiempo, para los lingüistas de este tiempo, ese supuesto hablar mal de antes es el que más nos interesa, porque el otro, el de hablar de los académicos, el hablar de las personas muy cultas, bueno, aunque también hay en esto mucho que decir, no hay tampoco uniformidad plena, pero es quizá más monocorde. En cambio, ese otro, el de la gente de la calle, vamos a decirlo en esos términos para no decir campesino ni decir nada de eso, sino la gente de la calle, la gente común y corriente, cuando nosotros mismos somos personas comunes y corrientes, porque también a veces se nos olvida un poco eso. Y a muchos lingüistas, a muchos colegas míos, con todo respeto lo digo, se les olvidan que también son personas comunes y corrientes, que también van a un mercado y llaman a las cosas con el nombre, que tienen esas realidades específicas que nombran. O cuando se dirigen a determinadas personas, imaginemos un diálogo de una persona hiperculta hablando con una persona que no tenga formación. Entonces ahí no habría posibilidad de comunicación. Y la hay, ¿por qué? Porque somos capaces, tanto el uno como el otro, de llegar a un punto medio donde las palabras que usemos, las frases como las digamos, puedan ser del dominio de todos. Y eso es el panismo, un hacer énfasis en el dominio de todos. Pan significa, como ustedes saben en griego, es un prefijo griego, significa todos. Es decir, es el hispanismo de todos. No es el hispanismo de unos pocos. En el siglo XIX, hasta el siglo XIX se creía, por ejemplo, que la lengua se hacía en Madrid. En Madrid, bueno, la capital de España, la capital del país donde nace la lengua española, que son títulos que nadie va a cuestionar, está claro. Pero hoy en día nadie diría eso. El español se hace hoy ¿dónde? Se hace en Guatemala, se hace en Argentina, se hace en Madrid también, por supuesto. No es que España queda excluida, se hace en Sevilla, se hace en todas partes. Se hace en Nueva York, se hace en sitios aparentemente no hispánicos en sentido clásico, pero ahí también hay un español que se está gestando, se está desarrollando. Si pensamos, abro un pie de página en Estados Unidos, bueno, hoy en día hablan 53 millones de personas españolas en Estados Unidos, que es una cifra inmensa para toda la lengua española, y la proyección, los cálculos que se hacen, es que a mediados de este siglo en Estados Unidos hablarán aproximadamente 100 millones de personas español. Bueno, refiriéndome a 100 personas de millones que tienen el español como lengua nativa, no como lengua madre, no al que aprende la lengua, que es otra estadística. Bueno, eso indudablemente es una cifra muy, muy alta. Va a ser Estados Unidos, ya lo es casi, el segundo país hispanohablante por el número de hablantes nativos de español. Entonces, claro, el español, mal pudiéramos decir hoy que se hace en Madrid o que lo hace la Real Academia Española, que son esas ideas que están como muy, muy anquilosadas, muy ancladas en todos nosotros. Decimos, no, esto lo deciden unos señores muy sapientes en Madrid, que se reúnen a reflexionar sobre la lengua y dicen, bueno, dígase de esta manera. No funciona así. Posiblemente funcionó en el pasado, pero hoy en día no funciona así. Funciona como equipos de investigación modernos que buscan apoyos en la ciencia del lenguaje. ¿En qué aspectos? En los corpus lingüísticos. Hoy en día la lingüística se hace amparada en los corpus, es decir, se recogen corpus con millones de entradas,
tomadas de todo tipo de textos, no solamente las grandes obras literarias. Si ustedes abren una gramática del siglo XIX y anterior, decía, la gramática es una disciplina que busca describir los mejores usos de la lengua. ¿Cuáles? Los de los grandes escritores. Bueno, indudablemente que los grandes escritores son grandes escritores por algo, pero hoy en día no nos basta eso. Seguimos también en los cuerpos a los grandes escritores, pero también seguimos a los que no son escritores también. Y escriben. La escritura es una práctica, y ustedes lo saben, que se despliega en centenares, por no decir en miles de opciones. También los científicos escriben, también un bioquímico escribe, ¿verdad? Un matemático, un científico en el sentido general escriben. Quizá de los libros, digamos, remontándonos un poco al siglo XIX, quizá de los libros más extraordinarios producidos por la ciencia, que hoy en día los vemos casi como obras poéticas, podían ser El origen de las especies de Darwin y otros libros de este estilo, ¿verdad? Es decir, es la escritura como una herramienta fundamental para la comunicación del conocimiento científico también. Pero entonces decía, volviendo al caso que comentaba antes, nos interesa que el panhispanismo sea no solamente ni un eslogan que repetimos una y otra vez, y también de esto quiero decir algo un poco más adelante, sino que el hispanismo es una fuerza que tiene nuestra lengua de desbancar las hegemonías lingüísticas, es decir, no hay centros de poder lingüístico, como se creyó, repito, hasta el siglo XIX completo y casi hasta mediados del siglo XX, y los hablantes comunes y corrientes, todos nosotros repetíamos, ¿no? La academia permite eso, la academia, refiriéndonos a la RAE, no permite esto otro, el diccionario avala este uso o lo prohíbe. Ese tipo de expresiones hoy en día no cuentan. Ninguno de nosotros nunca nos oirán, a mí jamás, decir eso está prohibido, eso está mal dicho, nada de eso me interesa. Al contrario, me interesa lo que está mal dicho. En realidad, para mi trabajo como lexicógrafo, eso es lo que me seduce, no lo que está bien dicho. Lo que está bien dicho, bueno, está bien dicho y hasta ahí llega. Pero eso que llamamos mal dicho es lo que tiene sabor lingüístico, es lo que tiene verdad lingüística. Entonces el panhispanismo es una suerte de concepto, o es un concepto, no una suerte, un concepto que nos ampara de esos vicios tradicionales en la concepción de la lingüística y de la lengua misma, y nos permite otros caminos, otras rutas más cercanas a la lengua misma, a las lenguas mismas, cercanas a lo que es el ejercicio de hablar una lengua específica como la nuestra, que tiene esta gama enorme de opciones, esta diversidad grandísima, y que, siendo ese un gran valor, esa diversidad no interfiere en eso que se ha repetido tanto, que es la unidad de la lengua. Casi todas nuestras academias nacieron, sobre todo las academias del siglo XIX, como la Academia Guatemalteca, que fue la octava de las academias de la lengua española creadas en el siglo XIX, nacieron con la intención de preservar la unidad de la lengua. Era una obsesión de las academias y de los gramáticos y de los estudiosos del lenguaje de ese tiempo, preservar la unidad. Hoy en día yo diría que nuestras academias están centradas en recoger la diversidad. Eso es lo que fundamentalmente nos interesa. ¿Por qué? Porque es esa especificidad de cada una de las academias, de eso que nos hace únicos, sumándolo a eso que es el gran acuerdo de cómo hablar, bueno, constituyen el gran fondo, el gran haber lingüístico que hoy en día significa hablar español y la lengua española misma. Por otra parte, también hay que decir que el panhispanismo, y por eso lo seguimos postulando, yo acabo de publicar un libro que habla de eso, de democracia de la lengua, amparada en el panhispanismo. ¿Qué es democracia de la lengua? Es, bueno, que no haya dictadura de la lengua, que es lo que parecía existir antes, en donde desde un solo centro de poder lingüístico se irradiaban las directrices de cómo hablar o qué decir o qué no decir.
se usaba siempre una palabra que era la palabra sancionar. Sancionar es un término terrible, ¿verdad? Porque una sanción, ¿qué es? Una sanción es un castigo, no solamente una sanción es un ejecútese, sino también es un castigo. ¿Se sanciona a quién? Se sanciona al que no hace las cosas bien. Entonces, ese término se usaba constantemente, está en toda la literatura de nuestras academias del tiempo viejo. Había que sancionar la lengua. ¿Y quiénes sancionaban? Bueno, unos doctos señores que en unos espacios llamados academias se erigían con la sapiencia suficiente para decir eso está bien, eso está mal. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, el panhispanismo habla del policentrismo, del pluricentrismo, es decir, no hay centros únicos, no hay un único centro de poder lingüístico, sino hay múltiples centros. Esos centros no son difíciles a veces de definir, porque no quiere decir que cada centro sea una capital de nuestros países, ¿verdad? Pero hablamos de centros de poder lingüístico, aquellas regiones, aquellas zonas en donde esos acuerdos están más cercanos y tienen más vínculo y constituyen entre ellos un único centro de radiación lingüística. Por ejemplo, el Caribe. Es decir, el Caribe es una zona lingüística tipificada, con características propias. No quiere decir que el Caribe es Caribe insular, las tres grandes Antillas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y después el que llamamos Caribe continental, el que aparece actuando en países que forman parte del Centroamérica o de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Panamá, etcétera. Y sigo subiendo, ¿verdad? Porque creemos que el Caribe no es solamente este. El Caribe es una zona amplísima de irradiación de poder lingüístico, llamémoslo así. Cuando digo poder aquí no se imaginen que es que hay un señor que dicta, no, nada de eso. Me refiero al poder que tiene la lengua misma de abrir sus cauces y de crear sus caminos. Todas las naciones centroamericanas que dan al Caribe, al mar Caribe, son también Caribe. Y hay elementos del Caribe que ahí son activos, ¿verdad? En Veracruz o aquí mismo en Guatemala, en Belice, es decir, otras poblaciones. En la Florida, la Florida es un estado de los Estados Unidos que es Caribe. Porque no es Caribe por lo que la gente piensa, no, es que es Caribe porque hay muchos cubanos y tales y cuales. No, bueno, también eso es un factor indudablemente que aporta. No es Caribe porque lo es con ciudadanía propia, porque es un territorio donde se habla español y es un territorio donde se habla un español que es diferente al español de las Antillas, por ejemplo, pero está allí también marcando su propio carácter. Porque solemos creer eso. El español de Estados Unidos es muy curioso porque, y la misma academia norteamericana es muy singular, porque a diferencia de las otras academias donde los que la integran son fundamentalmente, mayoritariamente personas que han nacido en ese país, ¿verdad? En cada uno de los países, en Estados Unidos es lo contrario. En Estados Unidos los académicos son cubanos, argentinos, españoles, de todas partes, porque se constituyó justamente con la fuerza hispánica que estaba en Estados Unidos al momento de la fundación de la academia, que se fundó en Nueva York hace 50 años, y que, bueno, ha ido creciendo en la medida en que lo hispánico en Estados Unidos es esa reunión de hablantes de distintas partes de la lengua española. Entonces, claro, eso a veces no suele entender si piensan que un académico de la norteamericana tiene que ser un hispanista norteamericano, es decir, un señor que dedica su tiempo, por ejemplo, a estudiar a Cervantes o a Góngora o a quien sea, que es el concepto del hispanismo puro, que pueden ser norteamericanos, ingleses, franceses, es decir, de territorios no hispánicos. Pues no, aunque también hay hispanistas de ese sentido en la Academia Norteamericana, pero en realidad esa academia se compone por académicos que son extranjeros, digámoslo así,
que no lo son tampoco, porque lo que hay que entender es que Estados Unidos es un país que reúne todo ese haber, y ese cóctel aparentemente extraño, es lo que constituye la hispanidad en Estados Unidos. Bueno, entonces, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países. Entonces decía, en la Florida, ese cóctel tiene poder, tiene fuerza, tiene capacidad de actuación. Y el español de la Florida no es español cubano, aunque lo hable un cubano allá, sino que han desarrollado modos diferentes, expresiones diferentes, voces diferentes, que se van combinando de esa manera tan genuina como van naciendo las lenguas, que siempre una fusión que va desdibujando los elementos mismos que intervinieron en la fusión. Entonces digo, cuando hablamos de español del Caribe y de centro de poder lingüístico, panhispánico, ¿en qué pensamos? ¿En cómo se habla en La Habana o cómo se habla en Bogotá? Bueno, Bogotá no es Caribe, eso es cómo se habla en Cartagena de Indias, por ejemplo, o cómo se habla en Santo Domingo. No, sería lo que en todos estos territorios se acuerda que es el español del Caribe. Y hay acuerdos de cuáles son las palabras que se repiten exactamente en todas estas naciones, cuáles son los modos de pronunciación similares, cuáles son las preferencias léxicas, todo ello está allí. Si pensamos en Centroamérica, que para mí tiene mucho de Caribe, un poco, no sé si es por parte interesada, ¿verdad? Porque quiero que todo sea Caribe, no es eso, pero digo, sí hay Caribe en Centroamérica. Y hemos tenido en la Asociación de Academias una discusión que fue muy rica hace unos años con la Academia de Panamá. Porque Panamá, como ustedes saben, lo que hoy es Panamá fue en su tiempo parte de lo que era Colombia, la nación, el país Colombia. Pero después, razones históricas, etcétera, hacen que Panamá se deslinde de Colombia. Pero Panamá se deslinda políticamente, pero no se deslinda lingüísticamente. Y el español de Panamá es un español que es muy, muy similar a eso que llamamos nosotros español continental, el de Colombia misma, con la Colombia atlántica me refiero, no a la Colombia andina, y Venezuela. Entonces, claro, en la Academia de Panamá resentían ese choque de una idea frente a la otra, y algunos directores de Academia de Centroamérica se resintieron diciendo que Panamá no quería ser parte de Centroamérica, es decir, abriendo otro camino distinto al lingüístico. Y bueno, y finalmente Panamá sigue siendo, en nuestra consideración, parte de Centroamérica, pero tiene ese perfil de territorio en transición o siempre en tránsito, que es finalmente lo que es Panamá. Lo digo con todo respeto y ellos mismos lo gestionan así. Panamá es una zona de paso, ¿verdad? De paso, no solamente por el canal, que es el gran paso, ¿verdad? De un océano a otro, sino que así está concebido ese país. Pero si pensamos en Centroamérica, en los otros países de Centroamérica, yo creo que hay mucho de Caribe en algunas de las zonas caribeñas de estas naciones. Y eso hace que eso que hemos llamado, con una expresión que a lo mejor no es muy feliz, eso de centros de poder lingüístico, bueno, también pertenezcan estas regiones a esa fuerza misma que hace que lo caribeño tenga o se constituya como una entidad específica. Lo mismo ocurriría, entonces digo, en Centroamérica, no quiero entrar en disquisiciones centroamericanas, ¿verdad?, para no meterme en muchos líos con ustedes, pero y por eso me voy a ir a los Andes. La zona andina de América, que es un territorio gigantesco en extensión, que los Andes parten, nunca sé si es que parten de Venezuela y Colombia, la Venezuela andina y la Colombia andina, o terminan, y llega hasta Chile, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile mismo. Pero imaginemos lo que es ese territorio, que llamamos Andes o zona andina, como si fuera unitaria. No lo es tampoco, pero indudablemente que hay muchos acuerdos
También hay sustratos muy similares, ¿verdad?, del quechua y de lenguas aborígenes de los Andes que han dejado su impronta pues muy asentada en todo ese larguísimo territorio. Pero imaginemos lo que es pensar una zona lingüística que parte casi en la punta de arriba de Sudamérica y termina al final casi en la Patagonia. Entonces, claro, eso indudablemente ese es un centro fundamental de irradiación lingüística, pero también con sus diferencias siempre. Entonces, para no hacer este comentario, o para terminar este comentario o este planteamiento, cuando decimos que el panhispanismo lo que hace es desarticular los centros hegemónicos, estamos queriendo decir eso. Es decir, si pensamos en los Andes, no es que es en Lima, no es que es en Quito, no es en Santiago de Chile donde se imparten las directrices, no, sino es una zona que no se puede afiliar a una capital, ¿verdad?, nacional, sino que al contrario es una zona que corre libre, porque la lengua no tiene capitales, ¿verdad? Corre libre. Lo mismo el Caribe, lo mismo Centroamérica. Centroamérica constituye también, no digo una unidad cerrada, pero constituye un territorio que de gran diversidad, a pesar de la cercanía y de la a veces la breve extensión de algunos de esos países, pero constituye un territorio que hay diversos acuerdos. Por ejemplo, y ahí me corrigen, el voceo. El voceo, ¿verdad?, que es un rasgo fundamental que está en Centroamérica, no solo Centroamérica, el voceo vocea, como ustedes saben, prácticamente todo el continente. Siempre se dice mucho, es una cosa como de periodistas o de locutores o de, en fin, como que el voceo, la única forma del voceo es el voceo argentino, el voceo porteño. No es verdad, esa es una forma, pero hay muchas otras formas. Y porque se vocea en todo el continente, la geografía del voceo es inmensa, pero Centroamérica es indiscutiblemente un área voceante muy importante de la lengua española. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Implica sería un disparate decirlo, un mal hablar o no, nada de eso, sino al contrario, es un aspecto muy potente en la caracterización del español de Centroamérica. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de centros de poder lingüístico. Es la propia lengua la que nos está indicando cuáles son ellos. No es que alguien se sentó a una mesa y dijo, bueno, no, sino es la propia lengua la que nos indica, aquí hay unos elementos que son poderosos, que son determinantes, que son diferenciadores, y ese es finalmente los que mandan, o el que manda, es ese centro de poder concebido de esta manera. Y ahí sí, esa hegemonía es irrefutable. ¿Por qué? Porque es la lengua misma la que nos está diciendo, esto es así. Entonces, fíjense, ¿cómo se desarrolla todo esto en la práctica cuando estoy haciendo una obra lexicográfica o una obra panhispánica? Porque nosotros en la Asociación de Academias hemos llamado a estas obras panhispánicas. Entonces, claro, ¿cómo entender todo esto que acabo de comentar en las obras mismas? Entonces hemos planteado que lo panhispánico se distribuye en una serie de actividades, de opción, de alternativas de comprensión de la lengua, y yo voy a repasar las que considero más importantes, un poco para que vean y que quede, digamos, ya sólidamente o claramente establecido eso que queremos proponer y que estamos desde hace muchos años, aproximadamente en el tiempo reciente, unos 30 años, un poco más, que venimos todas las academias sumándonos a esto que llamamos el panhispanismo lingüístico. Si quisiéramos escribir la historia del panhispanismo lingüístico, habría que remontarse mucho tiempo atrás. Habría que remontarse, por ejemplo, a Andrés Bello. Andrés Bello, como ustedes saben, fue un gramático venezolano que a mediados del siglo XIX publica en Chile, donde es su país de acogida, la gramática, el año 1847, que es un año fundamental en la historia de la gramática en lengua española, publica la que será la gramática moderna más importante
y la mejor gramática desde el tiempo de Nebrija, es decir, que es un gramático del siglo XV. Entonces, del siglo XV hasta Andrés Bello, que es la gramática del siglo XIX, no se había concretado en la lengua española una obra de este estilo. Entonces Andrés Bello logra hacerla y gestiona, aunque nunca habla de panhispanismo, el término no le pertenece, es posterior, pero Andrés Bello entiende lo que es el panhispanismo. Dice, hay un fragmento del prólogo de su gramática que se repite mucho, se insiste mucho en él, donde claramente Bello dice, bueno, tanto derecho tienen, lo tengo aquí en mis papeles, voy a ver si lo rescato, dice Bello, no tengo la presunción de escribir para los castellanos, porque el subtítulo de la obra, de la gramática de Bello, siempre ha sido muy interesante como motivo conceptualizador. Él la llama Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos. Entonces, claro, Bello dice, bueno, yo no le voy a escribir esta gramática, no voy a dirigirme a los castellanos, es decir, a los españoles, a los dueños, a los que serían dueños de la lengua. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Entonces, en Bello hay que destacar hasta el uso de los términos. No dice, estas son las naciones sometidas, no, es a mis hermanos. Es decir, es un mensaje de fraternidad desde la lengua y desde la gramática a la que Bello está queriendo apuntar. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres. Entonces, ahí vemos la diversidad, pero el respeto a la unidad también. En su posible pureza. El concepto de purismo es un concepto capital de toda la lengua española desde siempre, pero sobre todo hasta el siglo XIX, que va a ser el siglo más purista de todos. ¿En qué sentido? El purismo va a terminar siendo una cárcel para la lengua, donde unos señores van a decir, esto está mal escrito, esto está mal dicho, esto no se puede decir. En Venezuela hubo uno de los representantes más notables de esta especie, hoy en día ya pasada, por supuesto, y despreciable, dicho en estos términos, que se llamó Julio Calcaño. Julio Calcaño escribió un libro llamado El castellano en Venezuela, donde él, en vez de describir cómo hablaban en Venezuela a finales del siglo XIX, lo que hacía era fustigar a las lavanderas de Caracas, a las cocineras, pero dicho así, las cocineras de Caracas hablan malísimo, no tienen cultura, nunca se diga lo que dicen esas señoras, y finalmente terminamos en Venezuela todos hablando como las lavanderas y las cocineras. Entonces digo, eso es lo más interesante, que lo que el purista destaca como incorrecto va a ser la norma más poderosa de la lengua un poco más adelante. Entonces, Bello continúa diciendo, bueno, creo que la lengua es un medio providencial de comunicación, es decir, providencial, la providencia, es decir, le da a la lengua una consideración sagrada, religiosa, y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Es decir, son naciones de origen español, porque tampoco eso lo vamos a negar, pero hay elementos que son distintos. No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos, que era la pauta de ese tiempo. Cualquier manera americana era vista como eso no, eso está mal dicho, eso no se use. Hay locuciones castizas, y la palabra castiza es muy importante, también es un término ideológico. ¿Qué es lo castizo? Lo castizo es la lengua de España, la lengua de los castellanos, de la meseta castellana, donde nace la lengua española. Dice, hay locuciones castizas que en la península pasan hoy por anticuadas y que subsisten tradicionalmente en Hispanoamérica. ¿Por qué proscribirlas? Dice Bello. La proscripción, es decir, encarcelamiento de esas voces. Dice, ¿qué nos haríamos nosotros, digo yo ahora, en Hispanoamérica sin eso que llamamos arcaísmos, que son voces preciosas que se siguen usando? No son arcaísmos porque se siguen usando, pero se siguen usando en algunos territorios de nuestras naciones, en las montañas, en pueblitos distantes, siguen usando voces
preciosas. En vez de decir traje, dicen truje. En vez de decir nadie, dicen naiden o nadien o parecidas. Esas son formas indudablemente extraordinarias. Claro, si yo llego aquí y digo, bueno, uso alguna de ellas, dirán, bueno, este señor profesor es un ignorante, ¿verdad? Pero no tendría por qué ser así, porque son formas genuinas de la lengua que se siguen usando en muchísimas de nuestras naciones y que son español del siglo XVI, tal cual, que está allí conservado o petrificado o conservado, mejor dicho, cosa que es algo indudablemente fascinante. Sigo con Bello. Si según la práctica general de los americanos es más analógica la conjunción de algún verbo, ¿por qué razón hemos de preferir la que caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos según los procederes ordinarios de derivación que el castellano reconoce y de que se ha servido y se sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué motivos hay para que nos avergoncemos de usarlos? Es decir, la vergüenza de usar las palabras nuestras. También es un tema muy rico en el caso de Bello del español y podríamos trasladarlo a muchas otras lenguas. Es decir, la vergüenza lingüística es lo peor quizá que puede existir. Cuando uno mismo se censura y dice, no voy a decir eso porque eso yo se lo oí a mi abuelita y a lo mejor si lo digo aquí van a decir que soy un inculto. No, son voces que están activas en la lengua, que las hemos aprendido, que son estupendas, que son genuinas, que son reflejo de muchas cosas. Entonces Bello también habla de eso. Y finalmente dirá, la que es la frase más repetida, Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. Bueno, aquí Bello es un hombre del siglo XIX, no puede dejar de señalar que, bueno, si la gente educada las usa porque en América, ¿por qué voy a sancionarlas, voy a prohibirlas? Pero si vemos todo este alegato, lo que está queriendo decir es eso. Yo voy a escribir esta gramática para entender que la lengua española no solamente se hace en Castilla, donde también se hace, ojo, no podemos caer en el error que criticamos y decir, bueno, que España se calla la boca. No, al contrario, también España es un país potente en la creación de la lengua. Y España, como ustedes saben, es un cóctel lingüístico muy interesante, no solamente por las otras lenguas, las lenguas connacionales que allí habitan, sino por las propias variedades del español. Es decir, el español de andaluz, el español de extremeño, el español de Canarias, son variedades muy importantes del español que muchas veces desde Castilla, en España, hoy, no me refiero antiguamente, hoy se ven como formas impropias de hablar. En más de una oportunidad en la tradición española, cuando entrevistan, un reportero va por la calle en Sevilla o en Huelva o donde sea, o con un micrófono o en Badajoz, y entrevista a alguien en la calle, ponen abajo subtítulos. Es curioso, es decir, está hablando en español el entrevistado, pero como no se entiende, por lo que sea, por la rapidez con la que habla, por la entonación que le da o por algunas palabras que no son propias de todos, ponen un subtítulo. Entonces eso es muy interesante, ¿verdad? Como la aceptación de que hay una diferencia, pero una diferencia que está desde Castilla todavía mal vista. Es decir, un poco contrastante. En general me refiero, no digo que todo el mundo piense así, pero son maneras, son elementos que van moldeando modos que el panhispanismo, digámoslo nosotros, rechazaría. Entonces, vuelvo a la pregunta de hace un rato, o al planteamiento de hace un rato. ¿Cómo hacer que esto que suena muy bonito, lo del panhispanismo, cómo traducirlo, cómo llevarlo a las obras académicas? Porque no es fácil hacer una gramática panhispánica, una ortografía panhispánica, un diccionario panhispánico, y trabajamos en varias de estas obras que tienen ese calificativo, diccionario panhispánico de dudas, que ha aparecido o va a aparecer muy pronto la segunda edición de diccionario, que es un diccionario al que recurrimos cuando tenemos dudas lingüísticas. Y nos dice el diccionario, dígase de esta manera o dígase de otra, o preferiblemente úsese esta forma y no la otra. Es un diccionario que cabalga entre lo normativo
y lo descriptivo, que siempre es ese juego. Pero el diccionario de términos gramaticales, el glosario de términos gramaticales que se publicó hace muy poco, pues lo mismo. Es panhispánico porque lo hemos hecho todas las academias, que es una manera administrativa de entender el panhispanismo, pero es realmente panhispánico, en el sentido de que todos podemos entender lo que ahí técnicamente ese glosario nos está explicando de qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo transitivo, en fin. Bueno, y donde considero que el panhispanismo tiene su campo natural y sublime de actuación es en el léxico, en los diccionarios. Porque el diccionario es quizá el tipo de obra que debe ser aperturista, amplia, abierta. Un diccionario que restrinja usos es un diccionario que cojea, ¿verdad? Entonces, es justamente los diccionarios que hacemos en las academias y que se hacen también fuera de las academias, porque el panhispanismo no es un concepto solamente de las academias, atención, es un concepto que está, es decir, que gravita en todos los estudios lingüísticos del tiempo presente en todas partes, porque estamos todos convencidos de que es la vía correcta de concebir el estudio de la lengua. Entonces decía, ese panhispanismo que es filosófico, como veíamos en Bello, ideológico, que es teórico también por la propuesta del policentrismo, que es científico porque está, como también comenté hace un rato, instalado sobre la demostración de los fenómenos o la confirmación de los fenómenos en los corpus lingüísticos. La lingüística de corpus, para los que les interese, digamos, es una subdisciplina lingüística muy importante, con objetivos muy específicos, que se está estudiando cada vez más, está creciendo muchísimo en los estudios de la lengua española, como único recurso para poder decir, bueno, sí, esto en Guatemala se usa. ¿Por qué? Porque hay millones de registros que avalan el uso de esa voz, que lo avalan en obras literarias, en artículos de prensa, en la radio, en montones de otros soportes documentales. Es la única forma que tenemos para no caer en el subjetivismo, en el impresionismo, que son, digamos, modos de hacer lingüística. No digo que no sean posibles, también es posible. Lo cualitativo en lingüística también vale mucho, no solamente lo cuantitativo, pero la lingüística de corpus nos hace sólidos algunos resultados que no podemos ya refutar. Y en las academias hemos desarrollado también una práctica que yo he llamado panhispanismo administrativo, que es un término que a lo mejor no calza aquí, pero bueno, voy a decirlo así para entender que todas las academias, las 23 academias, cada vez que refrendamos una obra, le ponemos el sello de nuestra corporación, de las 23 corporaciones, estamos queriendo decir que esa obra ha sido hecha por nosotros en primer lugar. Hemos participado cada vez más activamente, cosa que en el pasado no era tan así. Hemos participado activamente en la configuración de la planta del diccionario, de los mecanismos teóricos que lo ordenan y en la misma elaboración del diccionario. Esto no lo hemos logrado al 100%, porque luce difícil, ¿verdad? Pero vamos en esa ruta, vamos en ese camino de que las obras panhispánicas de las academias sean hechas por todos. Pero entonces decía, el panhispanismo administrativo implica eso, que todos estemos en la hechura de los diccionarios, que todos estemos en la revisión de los diccionarios y que todas las academias estén en el sello final del diccionario, como diciendo, esto tiene una carta ya de ciudadanía en la lengua de nuestros países y de toda la lengua española. Entonces es muy importante este último paso, porque que no es un paso simplemente formal, y de ahí lo administrativo a veces no me suena un poco raro, ¿verdad? Porque parece como que es un acto formal nada más. No, es un acto de organización de la obra, de ejecución de la obra y finalmente de aval
de aval, el aval que tienen las academias, ¿verdad?, para decir es correcto lo que allí está expresándose. Hemos dicho hace un instante, y ya casi voy terminando, ¿verdad? Hemos dicho hace un instante que el panhispanismo no es un concepto apropiado por las academias nada más, sino que se hace hoy en día lingüística panhispánica en las universidades, en los centros de investigación, en la gran mayoría de las tareas lingüísticas se diga o no, encaminada por este rumbo. Y pongo un ejemplo que me parece muy interesante, reciente, en España, de las academias de medicina. Y viene esto a cuento por lo siguiente. Así como la ASALE es la reunión de las 23 academias de la lengua española en todos nuestros países, las academias de medicina también se han congregado en una asociación cuyo acrónimo es ALANAM, Asociación Latinoamericana de Academias de la Medicina, Nacionales de la Medicina, en donde España también está incluida. Estas academias han producido ya un diccionario que han llamado Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Ya hay una versión en papel y hay una versión en línea extraordinaria, preciosa, donde uno puede preguntar por cualquier término médico y sabemos todos la dificultad que comportan esos términos, ¿verdad? Y ahí se explican con un lenguaje, primero, no ultracientífico, es un lenguaje correcto científicamente, pero panhispánico, en el sentido de que todos podemos entender de qué va ese término, a qué enfermedad alude. Y en donde seguidamente hay una serie de usos desplazados, digamos, a otros sectores del léxico de esa voz. Es decir, cuando uno dice fiebre, bueno, fiebre es un término médico, pero es que fiebre también es mucha otra cosa. Yo puedo decir, bueno, tengo la fiebre por el equipo de fútbol tal, soy un fanático de ese equipo. Entonces, claro, todo eso también está puesto allí. Entonces, es la lengua médica en la lengua común, que es una de las cosas más interesantes de la evaluación de todo lenguaje técnico o científico, cuando ese lenguaje se desplaza a la lengua común. Ese diccionario es para mí una confirmación, y es un llamado panhispánico, atención. Y ahí en la planta del diccionario uno puede pinchar algunos ítems y aparece, por ejemplo, el mapa de Hispanoamérica y de toda la lengua española, donde esa voz tiene uso constante o no. Es decir, han hecho una exploración también basada en corpus. ¿En qué corpus? En los corpus de la Academia Española, ¿verdad? En los corpus de ASALE. Han hecho una investigación para saber, bueno, se usa aquí, aquí y aquí, o se usa en todo el ámbito de la lengua española. Porque no todos los términos médicos, como ustedes saben, se usan en todas partes exactamente iguales. Tanto si son términos médicos populares, la medicina popular también es medicina, o si son términos técnicos, científicos, que todo médico pueda entender, sea de un país o de otro. Entonces, es una confirmación. Hay otras, ¿verdad? En la propia academia, el actual director de la Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha llevado adelante el Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos, en donde ocurre exactamente lo mismo. Es decir, esa enorme debacle terminológica de las ciencias jurídicas en todos nuestros países, en donde creo que hay más desacuerdos que acuerdos, a no ser, los acuerdos son la palabra juez, tribunal y ese tipo de cosas generales, pero en otros elementos hay mucha diversidad de un país a otro. Bueno, están puestos allí, están explicados allí con esa enorme diversidad, pero es panhispánico por eso, porque su objetivo, su finalidad es que todos entendamos esos términos. Todos, cuando digo todos nosotros, no solamente los juristas o no solamente los médicos, que a ellos no les hace falta, igual que a los juristas no les hace falta ese diccionario, nos hace falta a los que no somos ni médicos ni juristas. Entonces, yo quiero terminar con una suerte de invitación en esta universidad que está empeñada en hacer como he percibido, y si no es así ustedes me corrigen, en hacer que lo científico, lo tecnológico, no se divorcie de lo humanístico, porque no tiene por qué tampoco, ¿verdad? Sino que tiene que estar allí junto. Bueno,
bueno, hacer diccionarios, pensar diccionarios o obras lexicográficas diversas, glosarios, vocabularios, otro tipo de géneros lexicográficos, en donde lo panhispánico sea la razón fundamental. Y esa razón no es otra que decir, eso que describo en mi disciplina, lo describo para que todo el mundo pueda entenderlo, lo describo con un lenguaje también que sea panhispánico. No solamente es panhispánico la selección de las voces, sino también es panhispánico cómo lo explico, que pueda perfectamente entenderlo cualquiera, no solamente los de un lugar, sino cualquiera. Era muy frecuente en la lexicografía tradicional que el diccionario de la lengua española y los diccionarios de americanismo están llenos de eso, que se explicaran las voces americanas con otros americanismos. Entonces llegábamos a una suerte como de circularidad donde no entendíamos nada porque nos explicaban una palabra con otra que tampoco entendía y así quedábamos como atrapados en eso que se llama la definición circular en lexicografía. Entonces digo, hay que pensar en que estas obras son siempre, y la lexicografía por eso me gusta, porque es una disciplina, es una disciplina de servicio, es subsidiaria, está en función de otras disciplinas. Ella en sí misma no se hace para ella misma, se hace para servir a los hablantes, para servir a los usuarios o a los técnicos de una disciplina cualquiera. Y ahora sí termino. La Academia Guatemalteca de la Lengua ha publicado hace muy poco un diccionario de términos culinarios, ¿verdad? Es un diccionario donde se explican algunas o algún número fundamental de voces que son de la culinaria, de la cocina guatemalteca, que es tan rica como ustedes saben mejor que yo. Y ese es un diccionario un extraordinario ejemplo de lo que puede ser el panhispanismo llevado a algo tan inmediato, tan cotidiano como puede ser lo culinario. Yo, que no soy guatemalteco, como ustedes saben, he recorrido ese diccionario, no solamente que es riquísimo recorrerlo y lo que ahí está puesto, las fotos son preciosas, que uno quiere comer inmediatamente cuando lee, sino que puedo entender qué es el plato que ahí se describe. No son recetas, sino esto es tal cosa. Y yo puedo entenderlo. Y esa es una práctica panhispánica, porque es poner a disposición de todos los que hablamos esta misma lengua, cómo son las comidas que cotidianamente se degustan en este extraordinario país. Muchas gracias.